estado compartiendo este mensaje acerca de crecer. Nosotros necesitamos crecer como cristianos. Usted ya me escuchó esta introducción 2 veces. Si usted vino el domingo pasado y el jueves, ya lo escuchó 2 veces esta introducción. Pero se la voy a decir una vez más. Necesitamos crecer. Necesitamos salir del terreno de la inmadurez como cristianos. Necesitamos salir del terreno de quedarnos ahí como cristianos bebés espiritualmente, de que necesitamos la lechita porque si no nos desnutrimos, sino que necesitamos avanzar y necesitamos salir del terreno de aquellos que necesitan ser empujados en el camino y más bien convertirnos nosotros en aquellos que empujamos a otros o que traemos a otros, aunque sea a la fuerza. Necesitamos crecer. Y he estado compartiendo la palabra del Señor que nos llama al crecimiento. En la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, como pastor de la iglesia en Éfeso. Timoteo era pastor de la iglesia de los Efesios. Una carta Pablo le escribió dirigida a esa iglesia, que es la carta a los Efesios. Y esta otra carta que estamos compartiendo, la escribió Pablo por segunda ocasión a Timoteo, un hombre muy cercano al corazón de Pablo, muy amado por Pablo. Dice la Biblia que usted lo puede leer, el inicio de esas cartas de Pablo a Timoteo. Pablo le dice: Timoteo, mi hijo amado, y se expresa con un cariño, una cercanía, una intimidad muy profunda. Y este es un llamado de Pablo a Timoteo al crecimiento, a la madurez. Y eso es lo que también nosotros deseamos: crecer, madurar como cristianos, madurar como iglesia. Y mire, ver a algunos hoy aquí es crecimiento, es madurez. Algunos hemos ido avanzando, otros han ido quedando en el camino, pero después de terminar con esto, yo confío en el Señor que haya suficiente alimento sólido en su corazón que le lleve al crecimiento. Que usted pueda decir: yo no sigo más luchando por sobrevivir con la lechita, sino que me voy a esforzar porque ahora voy a comer alimento sólido, ahora voy a ayunar, ahora voy a congregarme fielmente, ahora voy a leer la Biblia de verdad, ahora es que yo me voy a afirmar. Aquellos que no están sirviendo al Señor, que digan: ahora es que yo voy a servir al Señor. Crecer, avanzar, porque hay muchísimo cristiano. Y mire, le estoy hablando de cristiano, o sea, gente que ha recibido a Cristo como su Señor, le ha abierto su corazón al Señor, se ha arrepentido de sus pecados, pero se ha quedado ahí. La segunda carta de Pablo a Timoteo lo leíamos y lo estudiábamos y lo predicaba yo el jueves pasado. Pablo le dice a Timoteo: la fe que tuvo tu abuela, tu mamá, es la fe genuina que tú tienes, una fe que no es fingida. Así que de esa fe le decía Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, mantente avivado, no te quedes ahí con ese fueguito ahí, esa llama que cualquier cosa la apaga. ¿No se ha fijado, verdad? Cuando usted tiene una fogata, un fuego intenso que hasta se escucha. Usted ha escuchado cómo el fuego consume la madera cuando está en el fuego ardiendo, que truena, se escucha. Es un fuego que usted lo sopla a ver qué tal le va. Si se acerca a soplarlo, se quema. Pero hay unos fueguitos que pasa alguien a la par y se apaga. Así lo que Pablo le decía a Timoteo: aviva, vamos, sople, póngale gasolina si quiere, pero aviva el fuego. Eso es para crecer. O sea, si usted se siente desanimado, se siente decaído, que pastor, que viera, que avive el fuego. Métase con Dios, métase en oración,
Deje de escuchar música que no agrada al Señor. Deje de ver las cosas que no le sirven. Conságrese en oración, en ayuno, en lectura de la Biblia. Congréguese. Y usted va a ver que va a avivar el fuego. Es imposible que alguien se meta con Dios y no se avive. Pruebe. Usted puede decir, pastor, pero viera cómo yo he probado. Pero los problemas, sí, los problemas, anótelos siempre en su menú diario. Pero cuando usted y yo avivamos el fuego, eso está encendido. Eso está encendido. Está listo para actuar, está listo para seguir confiando, está listo para creer, porque está creciendo. Y Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences de hablar del Señor, no te avergüences ni siquiera de mí, le decía Pablo, no te avergüences. Eso es crecimiento. Cuando usted y yo dejamos de avergonzarnos, porque le cuento la noticia, no se lo diga a nadie, pero es noticia. Hay cristianos que hoy se siguen avergonzando de ser cristianos. Sí, le da pena que allá quede expuesto. Cristiano, de vez en cuando es que yo voy a la iglesia nada más. Le da pena. Todavía hay cristianos así porque se pasan años que no crecen, no maduran. Pablo decía eso. El domingo entrábamos en el capítulo 2 de Pablo a Timoteo, la segunda carta. Mire, Pablo se lo está escribiendo preso. Pablo no era un neófito, uno que empezaba en la fe, un inmaduro. Estamos hablando de un hombre que de verdad vivió una vida cristiana al 100, con el fuego que quemaba lo que fuera. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, en el inicio que predicaba el domingo, hay que aprender a soportar el sufrimiento. Lo que sea, hay que aprender a soportar el sufrimiento. Eso le decía Pablo a Timoteo, sufre conmigo, aprende a sufrir, Timoteo, porque va a tocar. Y hay muchos cristianos que no han aprendido a sufrir. A todos nos va a tocar, dígame que no. Y algunos unas pruebas más fuertes que otras. Y el que se siente hoy que están pasando por el fuego bien caliente, que lo metieron en el horno pero al tope, su fe lo va a sacar de ahí. Su fe lo va a sacar de ahí en victoria. Y si usted voltea al de la par y usted dice, pastor, pero es que el de la par, mire que está nada más ahí pasado por el sartén. Y yo estoy metido en el horno, pero hace 2 horas. No se preocupe. Seguramente que tocará al del sartén en algún momento ser metido en el horno. Y a usted y a mí en alguna otra ocasión. Nada más, ¿verdad? Solo salteadito por el fuego. No tanto. Pero parte del crecimiento es aprender a soportar el sufrimiento. Y hoy no nos dicen. Entra a YouTube, al Facebook y todo un montón de predicadores online que hay ahora. Vea. A ver cuánto se habla hoy de aprender a soportar el sufrimiento. Porque como dicen los bebecitos, ¿verdad? Eso no gusta. No gusta mucho. Porque me está hablando de algo que no quiero pasar. Pero Pablo dice, va a tocar. Jesús dijo, va a tocar. Habrán aflicciones. Apúntelo, anótelo. Póngale el sello, habrán aflicciones. Pero tenemos que aprender a soportar la prueba, la aflicción, el sufrimiento para crecer. Pablo le decía a Timoteo para transmitirle a los Efesios en capítulo 4, versículos 11 al 15. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. A ver si me ayuda con el niño por ahí, por favor, para mantenerlo un poco tranquilo. Si no, lo puede llevar a las aulas. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y crecimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños,
No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Ya no nos engañarán muy fácil. El inmaduro lo engañan fácil. Fácil. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Necesitamos crecer, madurar, crecer, parecernos más a Cristo. A veces me ayudo con el niño, si no lo puede controlar ahí, puede salir allá atrás a controlarlo allá atrás, por favor, para que no nos distraiga. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. Usted y yo ya no nos podemos escudar y guardar detrás de la barrera de decir, no, pastor, pero es que yo soy débil, la carne es débil. Ya no podemos decir nosotros, es que no somos santos, y santo no hay nadie, y perfecto tampoco. Pero si el Señor quiere que seamos santos, el Señor quiere que seamos perfectos, el Señor quiere que seamos como Él, entonces nuestra misión no puede ser quedarnos ahí y decir, no, porque no hay santos, pastor, no hay santos, nadie es santo. El que no quiere ser santo no va a ser santo nunca. Pero el que quiere apartarse del pecado y venir a meterse con el Señor genuinamente y madurar y crecer, va a ir saliendo de la condición de pecado y se va a convertir cada día más santo. Entonces se van a burlar de usted. Y póngale usted la frase que usted quiera. Ahí viene la santurrona. Pues sí, que la miren más santa, esa es parte del crecimiento. Pero si lo miran igual de mundano todo el tiempo, siendo cristiano, no hay crecimiento, no hay madurez. Y a eso el Señor nos quiere llevar. Hoy quiero compartirle lo que Pablo le sigue diciendo a Timoteo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vaya conmigo ahí, por favor. Mire cómo dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Escrito desde la cárcel. Si usted trajo Biblia, búsquelo en su Biblia. Si no trajo Biblia, pues concéntrese en lo que va a ver en la pantalla. Pablo escribe desde la cárcel a Timoteo y le dice esto: parte del crecimiento es parte de crecer. Capítulo 2, versículo 15. Le dice Pablo a Timoteo, ponga atención y siga conmigo la lectura, por favor. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Pablo le dice a Timoteo, parte del crecimiento que hoy nos toca a nosotros aprender: esfuérzate, versículo 15, para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Hagámonos la autorreflexión, de verdad, un autoanálisis sincero. ¿Podríamos nosotros hoy presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, no tengo nada de qué bajar mi cabeza, no me avergüenzo de nada, estoy delante de ti,
¿Podríamos decirle eso al Señor nosotros? Hoy, quizás algunos diríamos, no lo logro al 100. Quizás si me paro delante del Señor tendría que agachar la cabeza, bajar la cabeza, pedir perdón, o solamente pasar la vergüenza de ser expuestos. Le dice Pablo a Timoteo, necesitamos crecer. Y una de las cosas que necesitamos hacer para crecer es lograr presentarnos delante de Dios sin vergüenza, buscando su aprobación. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Muchas veces, como seres humanos, que nos esforzamos más por buscar la aprobación de la gente. Yo busco más buscar la aprobación del amigo, del vecino, del familiar, del compañero de trabajo, porque ellos no me desprecian. Y muchas veces por unirnos a la corriente, nos encontramos con la desaprobación de Dios. ¿Y de qué nos sirve a nosotros si toda la gente nos aplaude? ¡Ah, qué lindo, bienvenido! Venga, lo estábamos esperando, solo a usted lo esperábamos. ¿De qué nos sirve la aprobación de la gente si delante de los ojos del Señor nos tocaría pasar vergüenza? Eso es crecer. Crecimiento es decir, yo voy a quitar mi mirada de lo que la gente me critique, de lo que la gente quiera que yo haga, de lo que la gente se sienta cómoda conmigo. Yo quiero hacer lo que Dios diga. Y en el camino de hacer eso, nos encontraremos con murallas, con paredes gigantes, de personas, de amigos, de familiares, que no nos van a aprobar. Hay gente que cuando nosotros nos metemos con Dios de verdad, hay gente que se va alejando. Porque ya nosotros no somos aprobados por ellos. Porque ya no compartimos lo mismo. Ya no vamos a los mismos lugares de antes. Ya no hacemos las mismas cosas de siempre. Empezamos a hacer las cosas diferentes. Pero tristemente mucho cristiano, inmaduro, niño espiritualmente, sigue buscando la aprobación de la gente. Seguramente alguno de ustedes se preocupa más, procura más que la gente le apruebe, que la gente no le rechace, que su familia usted no sea el único que no invitan. Le cuento un testimonio. Yo, antes de venir a Cristo, estaba perdido, como algunos también han venido perdidos a los pies del Señor. Y en mi familia yo era el payaso de la fiesta. Porque como yo bebía mucho, cuando yo me emborrachaba, hacía la de payaso, usted sabe. El borracho hace de payaso. Siempre. Es el hazme reír de todo. Y como no se acuerda de nada, le hacen de todo. Y yo era el payaso de las fiestas de mi familia. Entonces yo tenía una tía, ojalá que no me vaya a ver en YouTube. Yo tenía una tía que me invitaba a la fiesta. Y cuando yo llegaba de repente del trabajo, y tarde en la noche me decía, ya está me llevaba la refrigeradora, abría el freezer, estaba lleno de cerveza. Y yo decía, pero ¿quién más toma aquí? Tanto. Y es que hasta que yo quedaba de payaso. Es verdad, y se lo cuento con vergüenza, pero para que le sirva a alguien. Y cuando vengo a Cristo y empiezo a hacerme a un lado, porque hay que hacerse a un lado, hay que crecer. Porque si me quedo como un niño todo el tiempo, me tomo mis 2 que 3. Una vez al año, pastor, si no hace daño. ¿Sabe qué hacía la tía? Tan linda que hoy me ama, porque hoy es cristiana también. Ya no me invitaba. Ya no me invitaba ya. Ya no. Ya no, porque ya no había payaso. Porque el payaso llegaba, el ex payaso, llegaba, saludaba, felicitaba si era cumpleaños, si le habían dejado comida, se abrazaba y se despedía, se iba. Ya no era el payaso, estaba creciendo.
me gané el desprecio un rato, pero buscaba la aprobación del Señor y no la de ellas. Y hay mucha gente que su familia lo tiene perdido, sus amigos lo tienen perdido, porque por buscar la aprobación de ellos, y puede ser mamá, papá, hermanos, primos, todo lo que quiera, su mejor amigo, su mejor amiga toda la vida, su compañero de trabajo que le dio trabajo cuando nadie le daba trabajo, el que lo recibió cuando llegó de Tangamandapio, no importa. Pero si lo tiene perdido hoy, usted necesita crecer. Usted necesita tomar una decisión en su vida y de decir, voy a madurar. Y ya no voy a caminar por la corriente que ellos me quieren llevar. Hoy voy a ser yo el que va a buscar la aprobación del Señor, porque como dice Pablo a Timoteo, busca la aprobación del Señor. Eso es crecer. ¿De qué sirve estar sentado aquí tanto tiempo? Si sus panas, sus camaradas, sus aleros son los mismos de siempre, de antes. Andarán dos juntos, dice la palabra, si no están de acuerdo. Hay gente que es cristiana y ahora está en Cristo, y sus mismos amigos íntimos son los que le tiran duro a Dios y a la iglesia a la que él pertenece. ¿Cómo va a crecer así? ¿Sabe qué va a terminar haciendo? Apartándose. No va a poder, porque si usted busca la aprobación de la gente, es difícil conseguir la aprobación de Dios, un poquito de aprobación de Dios cuando nuestro enfoque es la gente. A usted y a mí tiene que importarnos mucho menos que la gente nos apruebe, si para eso tenemos que buscar la aprobación de Dios. Si no nos aprueban, que el Señor nos apruebe, que no nos presentemos delante de Dios con vergüenza, porque le fallamos a Él por culpa de aquellos que yo sí anduve buscando que me aprobaran. Dice el versículo 16, se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Evita las conversaciones inútiles. Ayúdeme con los teléfonos ahí, por favor. Ayúdeme. Hay que ser reverentes, amada iglesia. Reverentes. Evita las conversaciones inútiles y necias. ¿Un cristiano puede tener conversaciones inútiles? Sí. Se lo dice Pablo. Deja de tener conversaciones inútiles. ¿Sabe que usted que es algo inútil? ¿A usted le han dicho inútil alguna vez? Era el apodo que me daban a mí cuando estaba pequeño, porque el hijo mayor siempre se la gana, ¿verdad? Y la mamá es experta muchas veces. Inútil es alguien que no sirve, o es algo que no sirve. Es bueno para nada. Pablo dice, no te metas en conversaciones inútiles. Revise cuántas conversaciones usted y yo tuvimos hoy, ayer, antes de ayer, que son inútiles. No las necesitábamos. No necesitábamos sentarnos a conversar con esa persona. Pastor, pues sí. ¿Y cómo vamos a crecer? Si caminamos por ahí desperdiciando nuestro tiempo, nuestra santidad, teniendo conversaciones que no son necesarias. A veces yo estoy platicando con alguien, a veces el caso es que esa persona me está diciendo algo que no me sirve, yo le digo, ahí dejémoslo, ahí. O a veces soy yo el que estoy a punto en la mente, usted sabe, de decir algo que no sirve. Y tenemos que parar. ¿Cuántas conversaciones usted y yo hemos tenido, tenemos, o seguramente seremos tentados a tener, inútiles? Conversaciones inútiles, no sirven. Y Pablo se va un peldaño más, dice Pablo, conversaciones necias. Necias. ¿Usted ha platicado con una persona necia? Quizás usted sea una persona necia. ¿Sabe qué es una persona necia? Es una persona que es sabio o se cree sabio en su propia opinión.
O sea, le digan lo que le digan. Le pongan 10 paredes blancas y le digan que son blancas, para decir 5 son rojas. ¿Y por qué? Pero están blancas. Sí, pero es que son rojas. Yo las miro rojas. Pablo dice, no te metas en conversaciones necias. Hay gente que carga la necedad. Es necia. Y muchas veces nosotros, para crecer como cristianos, tenemos que alejarnos de las conversaciones necias. Hay gente que usted ya sabe que usted le va a subir, viene de la iglesia. ¿Ah? Ya le lavaron el cerebro. Usted ya sabe que por ahí usted tiene que alejarse. Aléjese. Pastor, pero es mi papá. Pues no importa. Salúdelo, abrácelo, o llámelo por teléfono. Cuando empiece la necedad, dígale, hasta aquí nomás, papá. Yo quiero crecer. Estoy avanzando, estoy madurando. Porque si no, no crecemos. ¿Cuántas conversaciones necias hemos estado nosotros? Y si lo atrapó un necio, pues aguántelo y no más. Pero a veces como cristianos nos metemos en la misma necedad. Entramos nosotros en necedad también. O somos nosotros los necios que proponemos una conversación necia. Tengo una pregunta. ¿Qué opina usted de esto? Y le responden, pero yo pienso que es diferente. Bueno, sí, pero yo opino que pero es que es diferente. Ya empezó la necedad. ¿Para qué, dice Pablo, tener conversaciones necias? No crecemos así. Pablo está hablando de madurar, de crecer. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan, mira el fruto, solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¿Sabe a qué nos lleva una conversación necia? A enojarnos. ¿Usted sabe? Una conversación necia nos lleva a la ira, al enojo. ¿Y sabe qué termina siendo un cristiano que le dio cuerda a una conversación necia? Va a terminar furioso, enojada, peleando, porque se metió en la necedad. Y quizás decía, ay, y hoy estuve ayunando y ya lo eché a perder. Y hoy que me levanté a orar, porque se metió en una conversación necia, inútil. No usted, sino la conversación. Digo, Pablo nos llama al crecimiento, pero necesitamos avanzar. Mire, los muchachos, por ejemplo, cuando uno está joven es así. No sé cómo me hubiera tocado si hubiera habido Facebook cuando me tocó. Pero los muchachos están ahí en el teléfono toda la noche, medianoche, 1 de la mañana, hablando cosas inútiles con otros. De verdad. Yo las hablaba, pero en persona, porque no había Facebook, ¿te me entiendes, verdad? O por teléfono. Oyes, haciendo ejercicio con los músculos de los dedos. Noches, en conversaciones inútiles. ¿Cómo se va a levantar a orar en la mañana temprano? Si por estar en una conversación inútil toda la noche no tiene fuerza para levantarse a orar en la mañana, no crece. Hay suficientes motivos por los cuales Pablo dice, dejen de meterse en conversaciones inútiles y necias. Dice, mire cómo dice el versículo 17, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Así como en el caso de Himeneo y Fileto. Dos que en la primera carta de Pablo a Timoteo le dice, ¿sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? En la primera carta, usted lo puede buscar, capítulo 1. Le dice Pablo a Timoteo, a esos 2 ya se los entregué a Satanás. Búsquelo y léalo usted. A esos 2 le dice Pablo a Timoteo, ya se los entregué a Satanás. ¿Será que se puede? Mire, era tal grado la necedad, era a tal grado el nivel de confusión que tenían estos 2, Himeneo y Fileto, que empezaron a hablar cosas que eran completamente contrarias a la palabra del Señor, completamente contrarias a la voluntad de Dios. Y Pablo dice, a eso ya los entregué a Satanás. Y les pone el ejemplo a Pablo, a Timoteo en la segunda carta, otra vez habla de ellos. Y le dice, mira, es como esos 2.
Esos dos andan hablando ahí cosas perdidos. Andan perdidos. Se perdieron. En lugar de crecer, decrecieron. Retrocedieron, se apartaron de la correcta doctrina de Cristo. Ahora andan diciendo que ya todo el mundo resucitó. Cuando la Biblia dice que en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el día de la resurrección. Y estos decían que ya había ocurrido. Hoy anda mucha gente confundida con doctrinas equivocadas. Pablo le decía doctrinas de demonios. Y así no se crece. Pero cuando nos metemos en la palabra de verdad, cuando nos introducimos en la palabra, cuando escudriñamos la Biblia, cuando nos metemos en oración, crecemos, tenemos que crecer. Yo le pregunto, ¿usted está leyendo Génesis? No me responda. Estamos leyendo Génesis. Y vamos un capítulo diario suavecito para que usted lo disfrute. Ojalá que lo esté leyendo. Si no, póngase al día. Debe 44 capítulos. Póngase al día. Métase con la palabra del Señor. Métase con la palabra de Dios. Y le aseguro que vamos a crecer. El problema es que hay mucho cristiano que vive como los que viven que van solamente a la misa. Se sienta, se va. Y que el que está al frente sea el que le lea un pedacito de la palabra nada más. Y de ahí hasta la siguiente misa escuchar otra palabra. O pone el Salmo 91 abierto en la sala de su casa. ¿Para qué? Saber. Pero para que se empolve, para que se mire bonito. Pero nada más hace, no hace nada más. Hay que crecer. Si usted y yo nos metemos con el Señor de verdad, vamos a crecer. Salimos de las conversaciones inútiles y necias. Buscamos la aprobación de Dios. Busque y busquemos nosotros la aprobación de Dios. Usted necesita tomar una decisión. Busque la aprobación de Dios. Busque la aprobación de Dios en oración. Pídale dirección al Señor. Que no sea su decisión la nuestra. Que Dios pueda dirigirnos. ¿Lo hacemos? Sí, dicen algunos. Sí, vamos. Y se manda solo entonces. ¿Lo compra? Sí, lo compro. Y se manda solo. Así no crecemos. Dígale, yo le confirmo. Hablamos luego. Usted ya sabe que lo que tiene que hacer para responder es orar, es clamar al Señor, decirle, Señor, dirígeme. No quiero tomar una mala decisión. Eso es crecer. Buscar la aprobación de Dios más que la de los hombres. Quiero terminar como lo que dice en el versículo 14. Quiero regresar al versículo 14. Vaya conmigo ahí, por favor. Ponga atención a esto. A ver si me ayuda ya un momentito con el piano, por favor. Vamos a terminar orando hoy. Mire cómo dice el versículo 14. Pablo a Timoteo en la segunda carta. Preso. Recuérdales, Timoteo, recuérdale a la iglesia estas cosas y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Dice Pablo, dígale a la iglesia, ordénele a la iglesia que dejen de pelearse con sus palabras. Eso es crecimiento. Eso es crecer, eso es madurar. Usted sabe, no sabe, pero con mi esposa nosotros hemos hecho un montón de veces tratos para bajarle los volúmenes siempre. Ella y yo. ¿Usted cree que no se nos ha puesto alguna vez caliente la cosa? Igual que a usted. ¿Usted qué cree? Seguramente. Y hemos hecho tratos. ¿Sabe para qué? Para crecer, para madurar. Porque si yo le subo volumen, imagínense. Y si esta pastora predicadora le sube volumen y usted nos oye, regálame el versículo 14, por favor. Mire cómo dice, si usted nos oye, usted puede ser destruido.
¿Sabe cuánta gente hay destruida hoy por un par de cristianos que se pelearon de palabra? Destruidos en su corazón, destruida su fe, destruida la reputación de Cristo, de la iglesia, por dos cristianos inmaduros que no crecieron, que no se afirmaron y se están peleando. Aquí no pasó una vez, dos, peleando en el parqueo ahí. Nos tuvimos que meter y decir, ¿qué pasa? A pelear a otro lado. Porque eso es inmadurez. Si queremos crecer, aprendamos a cuidar nuestras palabras. El cristiano no puede estar peleándose. ¿Y qué? No podemos. Eso es inmadurez. Entonces Cristo no ha muerto en la cruz por usted. Porque para eso Cristo se desangró en la cruz del Calvario, para que usted y yo vengamos a sus pies y crezcamos como cristianos, para que avancemos. No podemos ser los mismos. Yo tengo 5 años, pastor, 10 años, ¿y qué importa? Midamos su estatura en la fe. No que se graduó de algo, no, su estatura en la fe. ¿Cómo están sus frutos? ¿Cómo está su crecimiento? En medio de las batallas, en medio de las luchas, en medio de la prueba, en medio del fuego, ¿cómo está su reacción? ¿Reaccionamos como cristianos o no? Les felicito a algunos que no suelen venir los jueves por estar aquí, porque ni los voy a volver a ver. Pero les felicito porque eso es crecer, eso es madurar. Eso es madurar. Y uno va madurando. Y el domingo espero que usted traiga a otro. Al que no vino hoy, tráigalo. Ayúdenos para que crezcamos todos, para que maduremos, para que allá afuera la gente diga, verdaderamente ese hermano o está bien lavado el cerebro o está bien metido con Dios. Yo le diría las dos cosas. Y no solamente le he lavado en el cerebro, sino el corazón también. Necesitamos madurar, amada iglesia. Necesitamos crecer. No nos metamos en conversaciones innecesarias, inútiles, conversaciones necias. No busquemos el agrado de la gente primero que el agrado de Dios. Busquemos el agrado de Dios y que seamos capaces de presentarnos delante del Señor como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué lindo es caminar por la calle con la frente en alto, sin esconderse de nadie. Y no importa dónde, quién lo mire, ni a qué horas lo miren, nada, porque no tiene de qué avergonzarse. Se imagina que así camináramos delante del Señor, que nos encontráramos a Dios en el pasillo de Walmart, nos encontráramos a Dios allá en el restaurante, nos encontráramos a Dios en el trabajo, y que está, ojo, que está, lo que pasa es que no lo vemos. Pero que pudiéramos presentarnos delante de Él en nuestra casa, en nuestra familia, en el matrimonio, en el hogar, y que no tengamos nada de que avergonzarnos. Que se siente con nosotros a ver televisión, que se siente con nosotros a enviar el mensaje de texto, a revisar el Facebook, y que no tengamos de qué avergonzarnos. Eso es lo que Dios quiere para que crezcamos. Madurez. Eso es madurez. Dejar de ser niños espirituales y crecer. Ya no estaremos resentidos porque aquel, viera lo que me dijo, pastor, mira lo que me dijo, que mira cómo me ofendió. ¿De qué? Olvídese, deje esas conversaciones. Le pasó por meterse en una conversación necia. Le pasó por meterse seguramente en una conversación inútil, que no le sirve para nada. Usted sabía que fulano le iba a ofender. ¿Para qué se metió en esa plática? Eso es crecimiento.